Previamente en Bloomburrow, la joven rana Helga había tenido presagios preocupantes acerca de las bestias de la calamidad. Pondside, su aldea, fue atacada por una de ellas, Maja, el búho nocturno que trajo consigo la noche y sumió a los aldeanos en una permanente oscuridad. Helga, malherida, logró escapar con vida a través del lecho del arroyo, y luego de una tortuosa travesía que la dejó agotada, llegó a la aldea Goodhill, donde la ratona Mabel le prestó ayuda y la recibió en su casa para tratar sus heridas y su cansancio. En la casa de la ratona, Helga ha estado soñando con el búho nocturno. Destrucción, fuego y humo, gritos. Pero en el sueño, las casas no le resultaban familiares. El terreno pasaba del bosque al campo y al estanque, como si estuviera viendo muchos ataques encadenados. Y en cada lugar, su mirada se vio atraída por la forma borrosa de una comadreja con una capucha roja y una cicatriz sobre un ojo. ¿Quién era? ¿Era una visión y no un sueño? Si era así, ¿qué significaba? Al despertar, todavía adolorida, se encontró con un par de ratones, Mabel y su esposo, que la hicieron sentirse segura. Le contaron que la encontraron en el arroyo y que mencionó algo sobre las bestias de la calamidad antes de desmayarse de cansancio. El ambiente de la casa de Mabel estaba muy ruidoso y concurrido. Recordemos que se estaba celebrando la fiesta de su cumpleaños. Hasta el alcalde estaba presente y acudió al despertar de la joven rana. Entonces, Helga les contó que venía de la aldea Pondside, la que había sido atacada por el búho nocturno, que la oscuridad había borrado el día y que ella había tenido presagios al respecto. El alcalde dudó de las palabras de la joven y atribuyó el cuento a un intento de querer llamar la atención y a una mente muy creativa. Helga estaba muy frustrada porque sus visiones volvían a ser ignoradas. Necesitaba que le creyeran. Su aldea y sus habitantes seguían en peligro. «No me lo he imaginado», dijo Helga con voz ronca, con la garganta irritada. «Ni el búho nocturno, ni mis sueños, ni mis dibujos. No debería haber huido. Debería haberme quedado. Podría haber hecho algo». Mabel trataba de consolarla y le aconsejaba que no se sintiera culpable por algo que estaba fuera de sus capacidades. «Mi fiesta de cumpleaños está en marcha. Eres bienvenida a unirte a nosotros si no quieres estar sola con tus pensamientos. Hay mucho para comer y beber, y puede que eso te alivie el corazón. Es bueno celebrar la vida en tiempos difíciles». La ratona quedó intrigada con la historia de Helga. Le creía. Las visiones debían ser reales. No estaba inventando ni exagerando nada. Y alguien debe ir a la aldea Pondside para investigar. Las bestias de la calamidad no eran simplemente una molestia. Podían cambiar el día por la noche, el calor por una helada terrible, las cosechas robustas por vides marchitas. Podían quemar todo Bloomburrow y dejar solo cenizas. Mabel se decidió y subió al ático para desempolvar la reliquia familiar, ese antiguo artefacto que había heredado de su madre y esta a su vez de su abuela. Se trataba de una espada muy particular. Estaba hecha de un diente enorme, afilado hasta un tamaño manejable para la gente pequeña. La hoja era curva, afilada en sus dos bordes y se estrechaba hasta formar una punta malvada. La empuñadura era sencilla, envuelta en una cuerda, mientras que el pomo estaba tallado en forma de una llama danzante. Según la historia, la espada perteneció a la propia Lily, una antepasada de Mabel, y se formó a partir del colmillo del lobo de fuego salvaje que casi destruyó Bloomburrow. De hecho, de esta historia es que se basa la popularidad y el respeto por la familia de Mabel, y por eso esta ratona es tan querida en la aldea. Levantó el arma de su soporte y una oleada de magia le recorrió el brazo y el cuerpo, desde la oreja hasta la cola. Era cálida. La hoja emitió brevemente una tenue luz rojiza, como si se agitaran brasas. Nunca había hecho eso antes. Mabel lo tomó como un presagio. Su madre había afirmado que el portador podía invocar las llamas encantadas del arma en momentos de necesidad, en defensa de los inocentes y vulnerables. La música y la fiesta continuaban. Habían espectáculos y bailes.
Phineas, el experto conejo arquero, hacía demostración de su destreza y puntería clavando certeramente 3 flechas en las hojas de un trébol, impresionando a los espectadores. Mientras Gev, el lagarto, presentaba su show de malabarismo con masas de fuego. Los niños jugaban y trepaban alegremente con Hooks, un tejón viejo y rudo que tenía casi 3 veces el tamaño de los demás aldeanos. Algunos clérigos de la tribu de los murciélagos se unieron a las festividades mientras el sol se hundía tras los tejados y las luciérnagas proyectaban su suave resplandor sobre la concurrida calle. Entonces, el alcalde interrumpió la música y el baile para pronunciar su discurso. Agradecía y ensalzaba a Mabel por considerarla un ejemplo de valentía y recordó anécdotas, proezas e historias en las que la ratona defendió a la aldea del peligro. Es una esposa y madre dedicada. En verdad, ella ejemplifica la valentía y la lealtad a la que todos aspiramos. Luego la invitó a subir al escenario para que dijera unas palabras. Ella comenzó. Gracias a todos por venir. Espero que lo hayan pasado tan bien como yo, aquí entre tantos buenos amigos. No me considero más valiente ni más leal que los presentes. La valentía no siempre significa escalar montañas o luchar contra bandidos. Todos estamos dispuestos a ayudarnos mutuamente en tiempos difíciles, y eso puede ser lo más valiente que pueda imaginar. Un coro de asentimiento se levantó en su audiencia, pero ella no había terminado. Tenemos entre nosotros a otra persona que fue valiente. Mabel señaló a Helga, que se quedó paralizada mientras sus ojos y oídos se dirigían hacia ella. Helga vino desde Bonside a pedir ayuda para su aldea y a advertirnos de un ataque del búho nocturno. No he visto la destrucción, pero he oído la historia de Helga. No creerle es arriesgarnos a nosotros y a los demás a sufrir, y no creo que eso sea nada valiente. Tampoco es algo práctico, y la mayoría de nosotros somos gente práctica, ¿no? Lo más práctico, dijo Mabel, es ir a Bonside, ver cómo están los aldeanos y prestar ayuda. Nuestra aldea puede estar a salvo ahora, pero si hay una bestia de la calamidad suelta, puede que no sigamos a salvo mucho más tiempo. Maja podría esparcir la oscuridad no solo por todo el valle, sino también por los confines más lejanos de Bloomborough. Levantó su espada y la sostuvo en alto. Una tenue llama se extendió por el diente tallado desde la empuñadura hasta la punta. La multitud quedó sin aliento. Tengo intención de investigar la situación en Pondside, dijo Mabel, bajando la espada. Si es necesario, seguiré cualquier rastro que encuentre allí hasta donde me lleve, para preservar nuestra paz. ¿Quién vendrá conmigo? Algunos de sus amigos y vecinos sacudieron la cabeza, otros bajaron la mirada o miraron nerviosamente a su alrededor. Mabel se preguntó si después de todo viajaría sola. Yo iré. Phineas, el conejo arquero, levantó su arco. Hooks, el tejón viejo y rudo, se alzó en toda su altura, elevándose por encima de todos los demás, e inclinó su cabeza de rayas blancas hacia Mabel. A su lado, Gev, el lagarto, suspiró y parpadeó con su tercer párpado. Si él va, dijo Gev, yo también iré. No puedo permitir que se meta en problemas sin mí. Ya somos 4. ¿Alguien más se ofrece como voluntario? Para sorpresa de Mabel, Soralín, una clérigo murciélago, se abrió paso entre la multitud, con las alas cerradas a su alrededor como una capa. La alineación de las estrellas me ha inquietado, dijo con voz aguda y soñadora. Creo que Pondside es la estrella que me guiará hacia donde me necesitan. Helga, la joven rana, se sumó. Debes llevarme también. Conozco algunos trucos. Es mi aldea. Quiero ayudar. Necesito hacerlo. Como desees, dijo Mabel. Y al resto de los habitantes del pueblo les dijo: gracias de nuevo a todos por venir. Los que viajamos a Pondside debemos prepararnos para partir con las primeras luces del alba. Envolvió la espada en su tela de nuevo, una señal de que el momento había pasado y el futuro debía comenzar en serio.